Noche fría y tranquila, como cualquier otra, Alex Quiroga, el ordenanza del museo, se levantaba para hacer su pequeño control rutinario. Todo estaba en su lugar, y Alex se volvió a acostar. De repente, se levantó sobresaltado de su cama por el ruido de un vidrio al romperse. Todo estaba en orden, excepto la reliquia del museo. La última máquina de Pac-Man había sido robada. ¿Está bien, Jack? Este será nuestro próximo caso, dijo Drake, el famoso detective, luego de leer el periódico. ¿Y cuándo sucedió, Drake? El sábado por la noche. ¿Y hay sospechosos? No por ahora, pero debemos ir a investigar la escena del robo. En camino al museo, los investigadores se toparon con la banda de jugadores de Mario Bros. El detective rápidamente se acordó de la histórica final del Mundial de Videojuegos, en la cual los jugadores de Pac-Man se llevaron la victoria. El investigador Luego, al llegar al museo, era un encuentro Drake poco fue casual. inmediatamente a ver las cámaras de seguridad. Al revisarlas, observó que el ladrón era un joven encapuchado que entró por la ventana superior derecha. El criminal se llevó la máquina usando una pequeña grúa. Al finalizar la visualización de las cámaras, el detective decidió ir a platicar con los jugadores de Mario Bros. De esa charla, la información más importante que sacó fue que ellos siempre iban en grupo, ya que era una costumbre. De esta manera, Drake descartó totalmente como sospechosos a los jugadores de Mario Bros. El detective recordó al famoso coleccionista de videojuegos de la ciudad, Christopher, y decidió ir a preguntarle a Alex si había tenido algún encuentro con esta persona, si frecuentaba el museo o sabía algo interesante sobre él. Quiroga le contó al detective que el antiguo dueño del museo, quien donó todo al Estado para que sea un museo público, le había ganado la máquina al coleccionista en una subasta. Drake anotó al coleccionista como otro de sus sospechosos. Mientras tanto, su ayudante, Jack, iría por la ciudad en busca de posibles pistas. Este recorrido por la ciudad habló con el club de Pac-Man y logró planificar una cita con su presidente, el afamado nieto del creador del Pac-Man. Al día siguiente, Drake fue a un café con el joven presidente del club. Buen día, joven Ted. Mucho gusto, detective. Encantado de conocerlo. Igualmente, nunca pensé en compartir un café con el descendiente del creador de uno de los mejores juegos de la historia. Gracias. Su ayudante me comentó que me necesita para la resolución del robo al museo. Me enteré por las noticias y me parece una falta de respeto hacia mi familia. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Usted tiene alguna relación con el ordenanza del museo? Sí, siempre voy por las tardes para merendar y charlar sobre videojuegos. Él sabe mucho del tema. Más con trabajo, para él, estar en el museo es una aventura. Muchas gracias por la información. Tengo que retirarme. Nos veremos luego. El detective pudo observar que el joven llevaba un buzo negro con capucha como el que se veía en las cámaras, y eso puso a Ted como un sospechoso más. Su ayudante buscó en todos lados la dirección del coleccionista, pero se topó con que esta persona se había mudado hace semanas luego de haber perdido su fortuna. Mientras la ordenanza limpiaba el museo, se encontró con un pin del club de Pac-Man y rápidamente se lo comentó al detective, y este llamó a declarar al día siguiente a todos los integrantes del club. Todos tenían una buena coartada, y la mayoría de ellos había asistido a una fiesta escolar que se realizaba todos los años como una acción solidaria. Drake observó que todos tenían su pin puesto. El último en declarar fue el presidente del club, y antes de que diga una sola palabra, el detective lo declaró culpable, ya que era al único al que le faltaba el pin. Aparte, su campera era la misma que se podía identificar a través de las cámaras, y su físico era muy parecido al ladrón. Drake llamó a la policía y rápidamente lo arrestaron.